Bueno, cordial saludo, profesor. El día de hoy les voy a presentar el artículo que se realizó en la fase de la 2 a la 4. Este artículo se nombró como Evaluación del programa de inglés en la Escuela Alta y Media del Colegio Bilingüe Richmond, un análisis de la base de datos del periodo 2022-2023, que fue el año académico pasado. Quien le presenta, Jan Alejandra Pérez Bravo, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y Maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental. Bueno, una introducción cortica de este colegio. Tiene tres escuelas, preescolar, media y alta. Este artículo solo se va a concentrar en escuela media alta y las notas en inglés en cuanto al bilingüe. Y se va a analizar el desempeño de los estudiantes en inglés en la asignación de inglés. Bueno, en esta parte les voy a decir con brevedad algo de marco teórico en cuanto al bilingüismo en general, debido a que cómo se va a evaluar la asignación de inglés. Y debido a que este colegio es bilingüe, vamos a hablar un poco más, ahondar un poquito más sobre el bilingüismo. Bueno, el bilingüismo surge como una solución a la interculturalidad. Las migraciones de las personas y también el mundo globalizado que se abrió gracias al Internet y la capacidad de encontrar información en diferentes idiomas. El bilingüismo es una de las soluciones. Obviamente, cuando se habla de bilingüismo, se hablan de diferentes lenguajes, por ende, no solo es el inglés, aunque en este colegio pues solo nos enfocamos en el inglés, el bilingüismo también puede ser pues cualquier segunda lengua, puede ser, digamos, si tenemos español, puede ser el francés, inglés, alemán u otras. ¿Qué pasa con estos? En las investigaciones se encontró de que una persona que es bilingüe o que desarrolla esta capacidad, este nuevo lenguaje, incrementa sus capacidades cognitivas, su capacidad de razonamiento, de pensamiento lógico, de rapidez en las respuestas. Esto contribuye al bilingüismo ya que se abre como una puerta en el cerebro. Eh, Hay varias variables que pueden influir en este bilingüismo que se ha investigado en Colombia. Una de estas es la cantidad de tiempo que estás en contacto con la otra lengua, o sea, la inmersión para ese aprendizaje. Algunos autores dicen que entre mayor sea la inmersión de esta lengua, mayor será el aprendizaje y será la absorción de vocabulario. Otra de las variables que se han evaluado es el género. Aunque en estas épocas no hay una gran distinción en la educación entre hombres y mujeres, sí todavía se ve algunos rasgos en poblaciones indígenas o en ciertas partes del país donde la mujer aún sigue teniendo problemas para ingresar a la educación, mientras que el hombre no. Otra de las variables o de los factores que influyen en el bilingüismo es la edad. Muchos estudios dicen que la capacidad de aprender este nuevo idioma depende de la edad que se tenga. Entre menor sea la edad con que se comienza a aprender esta nueva lengua, va a ser mucho más fácil la absorción de este conocimiento. Pero mientras se va transcurriendo los años, entre más adulto o con más edad tenga esta persona, va a haber algunas barreras que le va a poder, le va a dificultar y que el aprendizaje sea mucho más lento, que esa plasticidad del cerebro no la tiene, la tenemos más que todo, se tiene en los niños y mientras uno va creciendo la va perdiendo, pero igual se puede aprender, pero el proceso es un poco más lento. En cuanto al bilingüismo en Colombia, se evidenció que la mayoría de los colegios bilingües como tal se enfocan más que todo en la capital y en algunos departamentos específicos, por ejemplo, lo que es en el Atlántico, lo que es en el Atlántico más que todo en la zona costera, entonces se encuentran muchos más colegios bilingües y obviamente la mayor cantidad es en la capital. Ahora bien, en este apartado vamos a hablar sobre la metodología utilizada en este artículo. En este artículo se utilizaron algunas variables. Entre estas las podemos categorizar en categóricas, numéricas y geográficas. En cuanto a las categóricas, tenemos género, que es femenino y masculino. La valoración, este colegio tiene una valoración que es no evidente, evidente con apoyo, evidente y supera las expectativas. La etapa educativa a la que refiere a si está en escuela media o alta y el grado cursado que es de quinto a 12. Estas variables, vamos a utilizar las tablas de contingencias que nos ayudan a ver las relaciones entre las variables. Por otro lado, tenemos las variables numéricas, el cual es la nota numérica, este colegio también tiene notas numéricas de 1 a 4, edad de los estudiantes y años que se han cursado dentro de la institución, o sea, la permanencia que han tenido estos estudiantes dentro de la institución. Para estas variables numéricas se van a utilizar tablas de frecuencia, histogramas y gráfico de cajas, los que nos va a ayudar a identificar patrones, concentraciones, valores atípicos. Otra de las variables utilizadas fue coropletas, que es una variable geográfica que utiliza entonces un mapa que identifica algunas cantidades, números o cantidades de indicadores. En este caso, este mapa de coropletas va a identificar o a mostrar
los valores de colegios bilingües dependiendo de los departamentos de Colombia. Continuando con la metodología, también se va a hacer un análisis diferencial. La metodología utilizada en esta parte de análisis diferencial es la metodología chi cuadrado, la cual identifica o se necesitan variables categóricas, dos variables categóricas de por sí. En esta prueba se utilizan hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula, que se identifica con H sub 0, es la que muestra o la que evidencia que no hay relación entre las dos variables categóricas, mientras que la hipótesis alternativa, que se escribe con H1, nos dice que sí hay relación. Entonces tenemos estas dos hipótesis y por ende, entonces, las interferencias que tenemos en cuanto a este análisis diferencial de chi cuadrado, tenemos tres diferentes datos que nos arrojan. El primer dato es X-square, que nos muestra la discrepancia en frecuencia. Entonces, entre el número sea mayor, va a haber una asociación cuando sale este valor. Los grados de libertad, que es de F, nos muestra la forma de los datos, que también se obtienen de por sí en una tabla de contingencia, y nos va a ayudar también a generar el valor P. ¿Cuál es el valor P? El valor P es la probabilidad de la asociación. Entonces, entre menor sea este número, eso significa que hay una gran significancia, hay una gran relación entre esas dos variables. La segunda parte de esta metodología es sobre el análisis multivariable. Este análisis se realizó con el análisis estadístico llamado mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cuál es la idea de estos mínimos cuadrados ordinarios? Es encontrar la línea de mejor ajuste en un conjunto de datos. Entonces, cuando los datos están muy dispersos, esta línea busca eso. ¿Cuál es su objetivo como tal de esta metodología? Es minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, se busca que la línea que minimiza la suma de los errores al cuadrado, se busque esa línea. ¿Cómo se hace? ¿Qué hace este tipo de análisis? Ajusta los parámetros del modelo para que la suma de las diferencias sea mínima. Como resultado, tenemos una estimación de los parámetros que se ajustan a los datos. Entonces, podemos tener una mayor certeza de qué datos tenemos y cómo analizarlos. A continuación, vamos a hablar sobre los análisis de resultados del artículo. En esta primera gráfica vamos a encontrar una ilustración que tiene tres diferentes histogramas. La ilustración 1A habla del histograma de las notas finales, que es la parte numérica de las notas que le hablé en la metodología. ¿Qué nos vemos en esta lado? A simple vista vemos que tiene una forma de campana, o sea que se ve como una central simetría mesocúrtica, pero mismo así, cuando se observa en la tabla 1, que muestra las estadísticas descriptivas de justamente estas variables, vemos que el coeficiente de kurtosis está en 0.1 y el coeficiente de asimetría está en 0.03. O sea, esto nos quiere decir que con estos datos, este histograma es más una platicúrtica, que es asimétrica sesgada un poquito a la derecha. ¿Qué concluimos de este primer histograma? Que la mayoría de los estudiantes están en un nivel 3, en una nota 3 de clases. Bueno, ahora pasando a la ilustración 1B, que es sobre el histograma de edades, podemos ver que es una campana relativamente simétrica, donde la media, como nos muestran aquí en la tabla 1, es de 3.8 años y la moda y mediana de 14 años. Esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes se concentran en 14 años. Finalmente, la 1C, que nos habla de histograma de permanencia, vemos perfectamente que es sesgada a la derecha con una moda de 0. Eso quiere decir que la mayoría de los estudiantes que se encontraron en este año son nuevos, con 0 años, o sea que ese era su primer año en el colegio. Hay muy pocos de 7 años, 9 años, y vuelve y subió un poco en cuanto a 10, 11, 12 y 13 años. Estas son las tablas de estadísticas descriptivas con las que pudimos corroborar la información anterior de esta ilustración 1. Ahora vamos con la ilustración 2, que es un diagrama de caja donde tenemos las notas finales, las edades y la permanencia. Pues aquí podemos observar que ningún diagrama de caja tiene valores atípicos. Mismo así, en las notas finales, tenemos que el primer cuartil se enfoca más en notas de 2 y la media está en 3. En cuanto a la edad, estamos más o menos equilibrados, entonces el primer cuartil se enfoca o se concentra de 12 a 14 años, la media está en 14, de 14 a 16 años el resto de la población. En la pertenencia podemos ver, al igual que lo corroboramos en el histograma, que está un poco más concentrado en el lado izquierdo de los valores. Eso quiere decir que la mayoría de los estudiantes son nuevos y han permanecido aproximadamente hasta los 8 años, como lo muestran acá. La mayoría, la concentración se ve ahí en el cuartil 3. Bueno, no vemos valores atípicos.
En la ilustración 3 tenemos un diagrama de caja también sobre ya algunas variables que se empezaron a contrastar, a ver cuál es la diferencia. Entonces, en la ilustración 3A tenemos edad versus nota, donde vemos que la mayoría de los estudiantes están en nota 2 o 3, muy pocos en una y también muy pocos en 4. Y mientras la edad va avanzando, estas notas van subiendo. ¿A qué me refiero? Las notas 1, 2 y 3 normalmente se concentran a los 13, 14 hasta 15 años, de 13 a 15 años, mientras que la nota número 4 se está concentrando la población entre los 14 a los 17 años. Estos son cursos mucho más altos, o sea que son pertenecientes a la escuela alta. En la ilustración 3B, que es permanencia versus la nota final, vemos que sí hay un dato atípico, hay un dato en la nota número 2, donde un estudiante de aproximadamente 13 años, o sea, de 13 años de permanencia en el colegio, tiene estas notas. Nos vemos que la mayoría de los estudiantes, bueno, están concentrados en las notas 3 y 4, y entre mayor sea la permanencia, estos datos se van consolidando más. Y la ilustración 3C nos muestra la edad versus la permanencia, que esta tiene como un poco más de sentido acá, debido a que entre más pequeños sean los estudiantes, entre menor edad tenga, la permanencia va a ser menor, porque hasta ahorita están comenzando sus años de educación. Ahora bien, vamos a empezar con los análisis de resultados de las tablas de frecuencia. En este momento vamos a tener la tabla de frecuencia en género, donde nos muestra que hay un 57% más de hombres que de mujeres en toda escuela media y alta. O sea, hay más hombres que mujeres en estas dos escuelas. En la tabla número 3 vemos la tabla de frecuencia de aprobación, quién aprobó o no en la asignatura de inglés. Vemos que el 100% aprueba la asignatura de inglés, aunque pues solo un individuo no la aprobó, lo cual no es significativo y por ende se pone un 0%. En la tabla 4 vemos el número de estudiantes en la escuela media y alta. Vemos que la gran medida, las estudiantes se concentran este año en escuela alta con un 58% y en escuela media con un 42%. Ahora bien, continuando con el análisis de resultados con las tablas de frecuencia, en la tabla número 5 vemos el número de estudiantes por grado. ¿Qué podemos observar? Que la mayoría de los estudiantes se están enfocando este año escolar en escuela alta, donde pues la mayoría, más de la mitad empieza a correr después de noveno grado. En la tabla número 6, que ya empezamos las tablas de contingencia, que son dos, para revisar la similitud entre dos variables categóricas, tenemos la primera es escuela versus género. Vamos a revisar cómo está el balance entre hombres y mujeres dependiendo de la escuela. Que se puede observar que tenemos una mayor concentración de hombres en escuela media y alta, un poco mayor que la de mujeres. Y pues la mayoría están en escuela alta. En la tabla número 7 podemos ver las dos variables categóricas de grado versus género. Entonces, ya en el anterior tabla vimos en general en las escuelas donde la mayoría de los hombres estaban en la escuela alta. Ahora vamos a observar exactamente en qué grados. Efectivamente, como podemos ver aquí, la mayoría de los estudiantes se encuentran en alta, específicamente en los cursos de noveno y 11, donde noveno tenemos una gran cantidad de hombres con el 10% y solo 6% de mujeres, para un total de 16%, que es la mayor población en tanto escuela media o alta, con un 16%, y la otra es en el grado 11, con 8% en hombres y 4% en mujeres, para un 12%. En cuanto a la tabla 8, encontramos la similitud entre grado versus nota. Entonces, recordar que en esta ocasión la nota es una categórica, donde 1 significa no evidente, 2 significa evidente con apoyo, 3 evidente y 4 supera las expectativas. Por esta razón, podemos hacer este análisis de tabla de contingencia debido a que se tomó esta nota como una valoración. Entonces, ¿qué pudimos ver? Que la mayoría de los años, de los grados, la mayoría de los estudiantes, como habíamos dicho y visto en las primeras resultados, se concentran en la nota 3. Hay solo dos pequeñas variables, bueno, tres como datos significativos en esta tabla, donde se observa que hay una disminución en séptimo grado, donde la mayoría se saca un 2, o sea que se evidencian los conceptos con apoyo del docente, y la minoría está en 3. También tenemos en noveno, que hay donde una gran mayoría pasa de 3 a un 12% en nota 3, o sea que la mayoría de la población en noveno tiene un 3. Y en cuanto a la nota 4, que supera las expectativas, en grado 12 vemos que tenemos la mayor concentración de notas 4 con un 3%, o sea, 10 personas en grado 12 se sacan un 4 en esta materia de inglés. Para la tabla 9 tenemos la relación entre escuela versus nota. Entonces, observamos que en escuela alta tenemos una población mucho más alta, con un 3, debido a que tenemos un 36% en comparación con la escuela media, que solo tiene un 24%.
Y como acabamos de ver, pues en escuela alta tenemos la mayor concentración en notas de 4 con un 6%. En cuanto a la tabla número 10, tenemos la relación entre género y nota. Entre estas observamos que los hombres están liderando las notas de 3, o sea que se evidencian los conceptos y las habilidades con un 34% sobre las mujeres con un 26%. Mismo así, un valor a resaltar es que la mayoría de las mujeres son las que sacan notas de 4. Eso quiere decir que si revisamos estas notas de acá, este 3% que tenemos acá de las notas de 4 en 12, es muy significativo, y un 2%, el décimo, que lo podemos ver aquí en la columna. Esos datos son significativos acá, que la mayoría son de mujeres. Bueno, esta parte del análisis de resultados nos vamos a enfocar en el gráfico de Coropletas, donde nos muestra el número de colegios bilingües en Colombia por departamento. Entre más oscuro esté el color del departamento, significa que hay una mayor concentración de colegios bilingües. Entonces, ¿qué se puede observar acá? Que la concentración mayor es en la capital, en Bogotá está totalmente negro, seguido ya el departamento de Cundinamarca, Córdoba y Cesar. O sea que la mayoría de los colegios bilingües se están concentrando en la capital y sus alrededores, pues con excepción de Córdoba y Cesar, que tienen una gran cantidad de colegios bilingües. Ahora bien, vamos a hablar sobre el análisis de resultados en cuanto a las pruebas chi cuadrado, que esta se escogió para la relación de dos variables categóricas. Vamos a empezar con lo que es escuela y género. ¿Qué observamos en escuela y género? Pues que tenemos un valor de chi cuadrado de 0,48. Tenemos unos grados de libertad que es 1 y un valor P de 0,48. ¿Qué nos indica esto? Debido a que el valor P es relativamente alto, nos indica que no hay evidencia sólida para afirmar una relación significativa entre la elección de escuela y género de los estudiantes. O sea, no hay relación entre el género y la escuela en este colegio. Ahora vamos a seguir en cuanto a grado y género. En cuanto a grado y género, tenemos que X2 es 7,1, la, los grados de libertad tenemos 7 y el valor P es de 0,41. Entonces, estos datos que nos dicen en cuanto a la relación de grado y género. Bueno, el valor P sugiere que la asociación entre estas dos variables es muy débil y que es muy poco probable que sea el resultado de una relación significativa entre el grado y género. O sea, no hay una gran relación entre estas dos variables categóricas. La siguiente es grado y nota final. En este grado y nota final tenemos que en X tenemos 37,7, tenemos unos grados de libertad de 21 y un valor P de 0,01. Entonces, para el grado y la nota final, nos indica que el valor P pues, es un poco bajo, sugiere que la asociación es significativa y que se puede rechazar la hipótesis nula de independencia entre estas dos variables, pues, ya que en este caso el valor de 0,01 es relativamente bajo, lo que nos indica que pues, hay una evidencia sólida para afirmar una relación entre el nivel de grado y las calificaciones finales. Las siguientes dos variables fue escuela y nota final. Tenemos que eh, chi cuadrado es de 5,01, los valores de libertad es de 3 y un valor P de 0,1. Esto nos indica pues que no hay evidencia muy sólida para decir que estas dos variables, que es escuela y la nota final, tengan una relación pues fuerte o significativa. Tenemos después el género y la nota final. Tenemos que chi cuadrado es 20,4. Tenemos, bueno, que el valor de P es extremadamente bajo, que es de 0,0001. ¿Y esto qué nos dice? Pues esto sugiere que el género es un factor significativo en las diferencias de rendimiento en la nota de inglés. O sea que hay una relación muy, muy fuerte entre la nota final y el género. ¿Listo? Bueno, queridos compañeros, entonces en este momento les voy a decir sobre el análisis de resultados, sobre los mínimos cuadrados ordinarios que se hizo en cuanto a edad y nota. Queríamos saber si la edad era una parte significativa o explicaba la nota final que se obtuvo en la nota inglesa. Entonces, como primera medida, vamos a ver la parte amarilla, que es la intersección, donde tenemos unos coeficientes de 2,406 y un error típico de 2,2. Esto nos dice que hay una significancia alta, pero ya después cuando vemos en la edad, que tenemos un 0,26 y una probabilidad de 0,076, nos dice que la edad la probabilidad supera el umbral de 0,05. Por ende, la edad no es significativa a un nivel de confianza del 95%, debido a que supera el 0,05.
pero revisemos los demás. Entonces, nos dice que el coeficiente de determinación de R cuadrado es de, bueno, 0.0098, eso no quiere decir que el 0.98% de la nota final se explica por la edad, o sea, muy bajo. Por ende, pues, con este coeficiente podemos decir que la relación es muy débil entre estas dos variables. En rojo tenemos que el análisis de varianza es significativo, pero en general no es estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 95%. Entonces podemos decir que es muy débil la relación entre estas dos variables. Ahora bien, tenemos la siguiente diapositiva donde se hizo un análisis multivariado con mínimos cuadrados ordinarios entre la edad, la nota y la permanencia. ¿Listo? Entonces, empecemos por acá arribita en las estadísticas de la regresión. Tenemos que el coeficiente de correlación múltiple es de 0.3411. Eso nos indica una relación moderada entre las variables. El coeficiente determinacional R cuadrado es de 0.1163. Eso nos quiere decir que el 11.63% de la nota final puede ser explicada por estas tres variables. Nos toca ya mirar cuál. El R al cuadrado ajustado es de 0.1108, que nos cuenta pues el número de predicciones, ¿no es cierto? Aquí el moradito, bueno, ya cuando hablamos sobre el análisis de varianza, tenemos que la regresión en su conjunto es altamente significativa, con el valor crítico. Pues alta significativa porque tenemos 20.92 y un valor crítico de 2.8. Eso quiere decir que al menos una de las variables, ya sea edad o permanencia, una de estas variables explica la nota final. Bueno, ya revisando los coeficientes individuales, tenemos que, bueno, este rosadito nos muestra que el coeficiente de 12.18 indica una significancia extrema y la permanencia es la que más aquí no vemos, pues, que según estos datos indica una relación significativa. O sea que según los datos anteriores de este análisis multivariado, solo de dos variables, y el siguiente, que es de edad, nota y permanencia, ¿cuál es como la conclusión de estos cuadros? Que la nota final no tiene mucha relación con la edad, o sea, la edad no depende de la nota final, pero la permanencia en el colegio sí tiene que influir mucho en la nota final. Estos son los análisis que tenemos en cuanto a el análisis multivariado realizado por la prueba de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora bien, en este apartado vamos a hablar un poco de los principales ítems de la discusión que encontramos en este artículo. Primero, bueno, se encontró que en el colegio bilingüe Richmond la mayoría de los estudiantes están en nivel 3, que según la valoración que se les da, es que no necesitan ayuda del docente para demostrar sus conocimientos y las habilidades. La frecuencia en cuanto a la edad está en 14 años y también tenemos que la permanencia influye en las notas. Como se habló en el marco teórico, la plasticidad cognitiva es mucho mayor cuando se es joven y se va degradando, pero cuando tenemos una inmersión continua en este nuevo lenguaje, pues la competencia va a mejorar. Entonces, por eso se recomienda que haya un inicio temprano para la educación bilingüe, porque va a ser mucho más beneficioso y menos drástico el aprendizaje de esta nueva lengua. Se evidenció que el grado y la nota, hay una relación grande. Entre mayor es el grado, mejor es la nota. Evidenciamos que la mayoría de los 3 y 4 se encuentran en la escuela alta, lo cual tiene sentido debido a que los estudiantes van afianzando y aprendiendo este idioma y este nuevo lenguaje desde bien pequeños, y ya en estos grados es una consolidación mucho mayor. En cuanto al género y el rendimiento, no se encontró una relación muy significativa. Entonces, pero vale explorar algunas diferencias que encontramos, que la mayoría de los hombres tienen una valoración de 3 en escuela alta y media, pero la valoración de 4, que es la más alta en este colegio, se encuentra en la parte femenina. En cuanto al contexto regional en Colombia, con el gráfico de coropletas que observamos, bueno, hay una variabilidad en el bilingüismo, aunque normalmente las ciudades más pobladas es donde se encuentran una mayor cantidad de colegios bilingües, por eso se concentra mucho en Bogotá, luego se va a la periferia de Bogotá, que es Cundinamarca, y ya luego se encuentra en la parte norte de Colombia con Cesar y Córdoba. Algunas palabras que se vieron muy influyentes fueron el grado, la edad y la exposición de este idioma durante cierto tiempo. Ya para esta parte final vamos a hablar sobre las conclusiones. Encontramos 6 principales conclusiones en cuanto a la competencia de inglés. La mayoría tienen un nivel 3, o sea que tienen una comprensión adecuada de estabilidad de este lenguaje. Punto número 2, la edad y la educación bilingüe. La concentración son de 14 años.
que pues, nos comenta que entre mayor sea el inicio entre más temprano sea el inicio de esta educación bilingüe, pues habrá mayor plasticidad, mucho más entendimiento de este. La otra conclusión es la escuela y las calificaciones. Hay una similaridad entre niveles y el contexto educativo fluye. O sea que entre mayor sea la escuela, el grado, las calificaciones van a mejorar. En cuanto a la permanencia en las calificaciones, entre mayor tiempo, pues mejores calificaciones, como he dicho. Mismo si se observa que la mayoría de los estudiantes en el colegio pues son nuevos y pues espera que estos estudiantes vengan de una educación bilingüe temprana para pues que lleguen a unos buenos resultados óptimos. El género y el rendimiento se predomina el género masculino. Como se mencionó antes, sería interesante explorar las diferencias. Mismo así, pues, aunque el género masculino predomine las notas de 3, la nota de 4 no predominan las mujeres. Y hay una variabilidad regional en Colombia en cuanto a la cantidad de colegios bilingües que existen, debido el contexto de la región en que se acumulan el MICLAV, debido a que la mayoría de la concentración es en la capital y a sus alrededores, y en otros lugares como Córdoba y Cesar, que puede ser por las partes fronterizas y también por la cantidad de turismo que hay en estos lugares. Finalmente tenemos la bibliografía, utilizamos este material bibliográfico para el desarrollo del artículo, para la parte metodológica, la parte de marco teórico, para poderlo contrastar con la discusión. Espero les haya gustado. Muchas gracias.